Amén. Introducción a la escatología bíblica. Vamos al punto C. Bien. Clases de profecía. Podríamos identificar al menos 3 clases de profecía, entendiendo que en ocasiones se combinan entre sí. ¿Todos tienen la hojita? Sí. Gera, ¿podés leer? Profecía normativa. Sí. Punto 1. Profecía normativa. Es aquella que contiene la voluntad de Dios para su pueblo, enseñando los grandes principios espirituales que trascienden los tiempos y las circunstancias. Ejemplo, los 10 mandamientos y toda la ley revelada a través de Moisés. Algo habíamos hablado sobre los diferentes ministerios en donde se puede manifestar la profecía. Decíamos, ¿un evangelista puede profetizar? Sí. ¿Un maestro puede profetizar? Hasta, decíamos, hasta los que ministran la alabanza puede haber profecía ahí. Vamos, Emma, vamos. O sea, hay diferentes formas en donde la profecía se da a conocer o se ministra. Cuando hablamos de profecía normativa, estamos hablando de aquellas cosas que Dios reveló o enseñó, la enseñanza de Dios a través de sus siervos, de los profetas, con aquellas cosas que son principios universales y permanentes. Por eso citamos como ejemplo los 10 mandamientos, ¿no? O los principios espirituales que había dentro de la ley de Moisés. Normas, principios, cosas que tienen que ver con la enseñanza que es permanente, ¿no? En segundo lugar tenemos la profecía predictiva, que es lo que más comúnmente se asocia con la profecía, ¿no? Claro. Como que siempre es predictiva. ¿Puedes leer, Pancho? Es aquella que contiene información acerca del futuro y puede anunciar tanto promesas de bendición, salvación y restauración, como de maldición, juicio y destrucción. Ejemplo, el diluvio, Sodoma y Gomorra, la esclavitud de Egipto, la liberación. La Biblia está llena de profecía predictiva. Justamente estamos en una materia en donde vemos todas las cosas que la Biblia nos dice acerca del futuro, de lo que va a suceder al final de los tiempos. La escatología decíamos que significa eso, ¿no? El estudio de las últimas cosas. Y en tercer lugar, que también algo hablamos la semana pasada, la profecía reveladora. Luis. Es aquella que saca a luz todo lo que está oculto. Ejemplo, significado de los sueños, intrigas secretas, salida de situaciones límites, pecados ocultos, situaciones personales, etc. Bien, y ahí están los textos, ¿no? Significado de sueños. ¿Qué le viene al recuerdo? José, Daniel con Nabucodonosor. Ahí nos vamos a meter ahora, en Daniel capítulo 2, así que vayan buscando en la Biblia eso. Los significados de sueños, intrigas secretas, cosas que sucedían y que Dios saca a luz a través de los profetas, que solamente Dios sabía, y Dios se las revela a sus profetas para que se conozcan. Pecados ocultos, salidas en situaciones límite, situaciones personales. ¿Se acuerda que veíamos el caso de Ananías y Zafira? Dones proféticos. Decíamos entonces que con ese punto, los diferentes tipos de profecía, terminamos con lo que nos quedaba de la semana pasada, ¿no? Veíamos qué es la profecía, qué es un profeta y los diferentes tipos de profecía. Entramos hoy en el punto D. No tengo dos, recuerdo. Sueño de Nabucodonosor. Si vos, porque por ahí el concepto natural, sin profundidad que tenemos, o en el caso mío, de la profecía, a veces tiene que ver con la profecía predictiva y no tanto con todo lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Claro. Y capaz que lo falso utilizan o emplean permanentemente. Vamos a Daniel. Este capítulo, esta historia de Daniel con Nabucodonosor es un poco el corazón de la profecía bíblica en cuanto a lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Bueno, vamos a ver si nos podemos introducir en el sueño de Nabucodonosor. ¿Por qué continuar con esto puntualmente? Porque en lo que Dios le permitió soñar a Nabucodonosor se concentra la historia de la humanidad hasta que el Señor venga. Y el sueño que tuvo Nabucodonosor fue revelando cuáles iban a ser los imperios que iban a gobernar el mundo a partir de él, de Nabucodonosor, hasta los últimos tiempos. Por eso decimos que esta historia de Daniel capítulo 2 un poco sintetiza lo que es el tema de la escatología, ¿no? Refiriéndose puntualmente a la segunda venida del Señor y al final de los tiempos. Y lo asombroso es que la mayor parte de este sueño de Nabucodonosor se cumplió al pie de la letra, con, diríamos, precisión matemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir viendo lo que fue este sueño. Y decíamos, Daniel capítulo 2 nos va contando en detalle lo que pasó en esa oportunidad con Daniel en Babilonia. Vamos a leer desde el 26, pero antes de leer desde el 26, vamos a tratar de ubicarnos, después lean todo el capítulo 2. Pero ¿se acuerdan más o menos cómo viene la historia? Nabucodonosor había tenido un sueño y él quería que le explicaran el significado del sueño, entonces convoca a sus magos, a sus astrólogos, a sus consejeros, y medio que los presiona para que le digan lo que él había soñado y el significado. ¿Qué le plantean sus astrólogos y magos y sabios? Bueno, contanos el sueño. No le voy a contar nada. Ustedes tienen que, para eso les pago, decía. Si ustedes son los adivinos, tienen que adivinarme el sueño. Y entonces se la vieron complicada, pero rey, dice, si no nos contás el sueño, ¿cómo vamos a darte el significado? No hay nadie en el mundo que pueda hacer esto que vos querés. Y ahí es donde entra en la historia Daniel. Y lo van a buscar a Daniel porque habían escuchado que Daniel tenía un Dios que le daba el significado de los sueños. Entonces el rey Nabucodonosor le plantea a Daniel eso. Y Daniel le dice, esto solamente el Dios de los cielos lo puede dar a conocer. Había riesgo de vida. Si nadie interpretaba, nadie de los consejeros, sabios, astrólogos, podía encontrar el significado del sueño, y pasaban a... no iban a llegar a fin de mes. Versículo 25. ¿Podés arrancar desde el 25? Sí, leo. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio.
no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también en el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Qué historia, ¿no? Qué momento. Qué momento. El rey tuvo ese sueño y Dios a través de Daniel le da la interpretación. ¿Qué simbolizaba la cabeza de oro? Es el rey. El reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor y el imperio babilónico. Nabucodonosor. Tú eres, rey, esa cabeza de oro. Se estaba refiriendo a partir de Nabucodonosor, del imperio babilónico, lo que tenía que ver con los gobiernos mundiales. Después de la cabeza de oro, ¿cómo sigue la descripción de esa imagen? Brazos, pecho y brazos De plata. de plata. Comienza con el oro, sigue con la plata. Estamos hablando de metales preciosos, nobles, que tenían un simbolismo, tienen un significado simbólico. La plata
correspondía entonces a qué imperio. ¿Qué imperio vino después del babilónico? Persa. El imperio medo-persa, por eso los brazos, que se toman como un imperio con dos brazos, por eso los medos y los persas, que era lo que seguía en la imagen como el imperio que iba a tomar el control del mundo. Perdón, el metal escogido por Dios para esa interpretación, esa revelación, ¿con qué tiene que ver? ¿Con una cuestión de fortaleza? ¿Con una cuestión de qué? De características del imperio, de los imperios. Ajá. Lo que más utilizaba ese imperio, por ejemplo. Lo que más usaba, pero sí, cuando uno después, estamos hablando de interpretaciones que dan Sí. aquellos que estudiaron el simbolismo, Sí. Que no está en la Biblia esto. O sea, son interpretaciones de los que estudiaron el tema porque hacen coincidir o de alguna manera forma parte de la característica de lo que fue el imperio persa, que se especializaron en el diseño, en la construcción, en la parte metalúrgica también. Eran muy hábiles con el tema ese, ¿no? de generar esculturas y obras, construcciones que tenían un estilo propio y que dominaron básicamente esos materiales también en sus obras. Pasaría por ese lado. Después aparece en la imagen vientres y muslos de bronce. ¿A qué imperio correspondería esa parte de la imagen? Griego. Los griegos, Alejandro Magno, esa parte de la historia que nos muestra cómo conquistaron lo que era el mundo conocido, ¿no? El imperio griego se caracterizó con Alejandro por ser el que más rápido conquistó la mayor cantidad de superficie conocida. O sea, fue un dominio relámpago, ¿no? Alejandro conquistó con 30 años, 33 años, bueno, no me acuerdo ahora si fueron 30, que murió joven también Alejandro, pero conquistó rápidamente todo lo que a otros le costaron muchos años conquistar. ¿Por qué vientre y muslos de bronce? Algunos dicen justamente que esa parte del cuerpo tiene que ver con la parte humana de las pasiones, de las pasiones de la carne, de la sensualidad, y por eso ubica el imperio griego ahí, en esa parte. Después del imperio griego aparecen piernas de hierro y corresponde entonces al imperio que siguió al griego, que fue el imperio romano, que fue el imperio que más duró en el tiempo. Por eso lo asocian con la parte más larga del cuerpo, las piernas, por la extensión, y el material del hierro por la dureza y por la fortaleza que tuvo el imperio romano. Fue el imperio que más tiempo dominó el mundo a raíz de su poder militar, por eso piernas de hierro. Y después, ¿cómo termina la imagen? Pies de parte de hierro y parte de barro cocido. Que tiene que ver con las alianzas que vinieron después del imperio romano. En realidad, el último imperio que gobernó el mundo conocido en la historia fue el imperio romano. Después del imperio romano empiezan las alianzas regionales, empiezan a marcarse los territorios de lo que fueron los países que hasta el día de hoy existen, con gobiernos que formaban eso, alianzas. Por eso, después del imperio romano nunca se llegó a un gobierno mundial total con esas características, sino que eran alianzas que eran en parte fuertes y en parte débil, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Después de que aparece esta descripción del cuerpo, de esta imagen, ¿qué es lo que aparece en la historia? La piedra. Una piedra, no cortada con mano, una piedra que aparece y de repente, ¿qué hace esa piedra? Golpea en la parte más frágil, en los pies.
golpea ahí, en esa parte de la mistura esa, de esa mezcla de hierro con barro, y después de golpear los pies, ¿qué sucede con la imagen? Se desmenuza, como si nada. Se viene abajo, se desmenuza y el viento dice que lleva, como las ceras del verano, lleva los restos, el polvo de esa imagen, se desparrama. ¿Y qué sucede después? Que esa piedra golpea los pies de la imagen. Se levanta un reino. Un monte. ¿Qué pasa con la piedra? Se convierte en un... Se convierte en un monte que llena toda la tierra, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? El reino de la reina del Señor Jesucristo, el establecimiento de la era de gracia. Bueno, acá es donde entramos también hay dos interpretaciones, que las dos para mí son válidas, tienen su razón de ser. Una, ustedes tienen la hojita ahí, ¿no? Sí. En el punto 6 del bosquejo tenemos la piedra. Daniel 2, 34 y 35, que es la parte donde se relata lo que sucede, ¿no? La piedra, Daniel 2, 34 y 35. Antes de concluir con la última parte de este sueño, lo importante aclarar que existen diferentes escuelas de interpretación que sostienen, por un lado, lo que los profetas de Daniel con respecto a este sueño de Nabucodonosor: las 4 bestias y las 70 semanas culminan en la primera venida de Cristo. En consecuencia, la piedra que hiere la imagen señala la primera venida de Cristo y el subsiguiente crecimiento de la iglesia. Otros comentarios interpretan que estas profecías terminan en la segunda venida de Cristo, por lo tanto la imagen del sueño es la forma de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Continúa hasta la era presente. Este imperio termina finalmente en 10 reyes contemporáneos que son destruidos por Cristo en su segunda venida. Luego Cristo establece su reino sobre la tierra, que se convierte en un gran monte que la llena por completo. Como una mezcla de las dos, yo. Bueno, por eso digo, ¿Ah? Yo también. yo creo que tiene que ver con esas profecías de doble cumplimiento, ¿no? Porque es cierto, por un lado, encontramos que en la historia después de Roma, ¿quién aparece Cristo. en la escena de la historia mundial? Aparece Jesucristo, el Dios que se encarna, y que la obra de la cruz marca un antes y un después en la historia del mundo, ¿no? La obra de la salvación, la derrota de Satanás en cuanto al imperio que él tenía sobre la muerte, le es quitado, le es arrebatado, y a partir de la obra de Cristo, ¿qué comienza en Hechos capítulo 2? La iglesia. Y la iglesia, con ese mensaje de salvación, comienza a extenderse hasta llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, por un lado, tiene que ver, puede ser, que esa piedra que golpea, que viene, no es cortada con mano, es algo que viene fuera del mundo, ¿no? Fuera de ese contexto del sueño de Nabucodonosor, como que viene viene del cielo y golpea la piedra, los pies. Podría tener que ver con la primera venida del Señor. Ahora, la segunda interpretación habla de que esa piedra golpea en los pies y se alegoriza con los 10 dedos, ¿no? Con los 10 gobiernos o naciones que forman parte de una alianza. Por eso en algún momento de la historia no muy lejana se asociaba con el mercado común europeo, que se componía de 10 naciones en su momento, y que sigue estando ahí, dando vueltas, porque la comunidad europea, la
Comunidad Económica Europea en la actualidad, no tiene 10, tiene más. En algún momento no llegaban a los 10, después superaban los 10, ahora hay un montón de países que conforman la Comunidad Económica Europea. Pero es como que de todos ellos hay 10 ahí que son los más importantes, que son los que cortan la torta, que deciden las cosas importantes, y los otros son como satélites. Acompañan. Parte del Claro. Sí, señor. Lo que está pasando en la actualidad con el tema de la guerra entre Rusia Y Ucrania. Ucrania, justamente está poniendo en evidencia lo que pasa en Europa. ¿Quiénes son los que se juntan para resolver? 3, 4. Claro, y son un grupo de países que son los que tienen más fuerza, ¿no? Pero siguen siendo alianzas que tratan de enfrentar a Rusia. Por un lado, por otro lado anda Estados Unidos ahí metiendo la cuchara, como siempre. Si fuera por Trump, todas las cosas buenas que pasan, todos los éxitos, es gracias a él. ¿No? Él se atribuye la paz del mundo y gracias a él. Pero bueno, también tiene que ver con eso. Y acá se plantea en esta interpretación que esa piedra que interviene en la historia del sueño de Nabucodonosor puede ser la segunda venida de Cristo, que va a terminar con los gobiernos del mundo para instaurar su reino milenial y a partir de ahí, bueno, poner bajo autoridad todas las cosas. Puede ser. O sea, las dos pueden ser válidas, porque de hecho el resto del relato bíblico, del relato profético de la Biblia, avalan las dos posturas, ¿no? Lo que va a suceder al final de los tiempos tiene que ver también con la segunda interpretación. Repito, son dos teorías. El hecho es que va a haber una intervención de Dios sobre la historia al final de los tiempos. ¿Pudo haber sido la primera venida del Señor? Sí, espiritualmente hablando, fue eso. Ahora, socialmente hablando, políticamente hablando, los gobiernos del mundo también en algún momento van a dejar de ser porque el Señor va a venir a reinar. Las dos cosas pueden ser posibles, pero a nosotros lo que nos interesa, como decíamos cuando hablamos de las doctrinas centrales, es saber de que Jesús va a volver. Jesús vino una primera vez, se encarnó, sí, cumplió con las profecías del Antiguo Testamento, las cumplió. ¿Vendrá por segunda vez? También. Por eso cuando hablábamos de las transiciones proféticas, ¿no? La Iglesia tiene este mismo mensaje todavía que sostiene. Jesús va a volver y va a volver ya como juez, como rey, ¿no? Va a venir a reinar y se va a cumplir también plenamente el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y que finalmente van a terminar a ser consumida toda la creación y el reino de los cielos se va a establecer eternamente y para siempre. Es que hay todos los imperios, que los 10 dedos, las uñas y los calles. Y lo calle. No va a quedar nadie. Bueno, justamente, todo va a ser en la imagen, ¿no? del sueño, de lo que ve Nabucodonosor, lo que revela Daniel, es que todo eso va a terminar, no va a quedar nada. Disminuido nada. Igualmente yo le voy a pasar a los que, perdón porque no, pensé que había mandado el archivo de todo lo de escatología, pero ahora que me doy cuenta lo que mandé fue lo de hermenéutica, todo el archivo de hermenéutica y me olvidé de escatología. Pero esta noche me comprometo, llego a casa y les mando el archivo a los hermanos que están conectados. Así que... No fue Pancho. Gracias. Bueno, si seguimos en Daniel, en el capítulo 7, se nos relata también una visión que tiene relación con el sueño de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 7, que viene después de Daniel en el foso de los leones, ¿se acuerdan la historia? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. ¿Quién tuvo el sueño ahora? Daniel. Ahora el sueño es de Daniel. Y vamos a pedirle a Fabio, que tiene voz fuerte y clara. Anteriormente,
Durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esta noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes soplando en todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que decía: levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi una 4ª bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. En estos primeros versículos, sí, en estos primeros 8 versículos, después sigue el relato describiendo más detalles. ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que se describe ahí? 4 bestias. 4 bestias. Y hay una serie de detalles que están interesantes, ¿no? Los cuernos, características, la forma, el parecido de las bestias. ¿Cómo era la primera bestia? Era como león. Era como, alas de águila. era como león y alas de águila. Si ustedes prestan atención a los descubrimientos arqueológicos de Babilonia, lo que aparecían en los portales, en los restos arqueológicos, tenían que ver con leones alados. Ajá. Los leones alados eran características del Imperio Babilónico. Después, ¿qué bestia aparece? Un oso. Un oso. ¿El oso a qué imperio se asociaba? Tenía que ver con el imperio persa. Después aparece ¿qué otro animal? A un leopardo. Leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas. El leopardo también era uno de los animales simbólicos del imperio griego. Hasta aparecían en algunos escudos, en algunos elementos de batalla de la época de Alejandro. El animal típico o el animal que se había tomado como mascota, entre paréntesis, entre comillas, no era mascota. Pero el leopardo tenía que ver con las características del imperio griego. La fuerza. Con la fuerza, con la velocidad de la conquista. O sea, había toda una serie de detalles que asociaba al leopardo con los griegos. Y el último... Dice bestia espantosa con dientes de hierro, en el versículo 7. Exacto. Y en gran manera fuerte. Ahí no hay una similitud con un animal conocido, pero ¿qué destaca? La característica del cuerno. No, la característica de fuerza. La fuerza. De usaba el Imperio Romano. Claro, tenía que ver con... Violencia, capaz. Claro. ¿Qué es el cuerno pequeño? ¿A qué hace referencia? ¿A un poder dentro del poder de Roma? Eso lo vemos la semana que viene. ¡No! Pues ya son... ¡Oh, esta novela! Yo lo que quería que... Lo dejó encendido, había. No, lo que quería que quede claro es la similitud del sueño de Nabucodonosor con el sueño de Daniel. ¿Qué es lo que sucede con Daniel?
el sueño que tiene Daniel confirma el de Nabucodonosor, en el mismo orden de aparición de los imperios. ¿Se dieron cuenta? Sí. O sea, el sueño que tiene Daniel es como que Dios confirma que lo que él interpretó viene de Dios y es lo que va a suceder, aportando otros detalles. Claro. Pero es lo mismo, son los 4 imperios que vienen y que se manifiestan en el sueño de las 4 bestias. La semana que viene, ahí va a estar el apunte y ahí vamos a seguir, pero más o menos vamos armando el cuadro de la profecía mundial. Para esto viene escatología. Para esto viene escatología. Para entender los 4 bestias No, pero fíjense cómo una profecía, estos sueños proféticos que se dieron 500 años antes de Cristo, cómo se fueron cumpliendo al pie de la letra a lo largo de la historia y hasta nuestros días. Porque ese cuernito pequeño que aparece ahí y que destruye a 3 que estaban a la vuelta, también lo vamos a ver en Apocalipsis. Iglesia católica. Papá. Chan, chan. El cuerno pequeño, ¿quieren un adelanto escatológico? Dale. Habla de quién, el cuerno pequeño que aparece entre los gobiernos del mundo y se impone. Como el antiguo. ¿El Vaticano? El anticristo. El anticristo. El anticristo es ese cuerno pequeño. El anticristo aparece, sí, gracias al trabajo del falso profeta. Papá. Y el falso profeta tiene que ver con el poder religioso. Papá. Pero no vamos a terminar toda escatología ahora. Pero más o menos ya vamos armando el cuadro de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder. Y de lo que está sucediendo. O sea, fíjense que está clarito, no es tan difícil, no es tan complicado de interpretar estos sueños, porque en la historia se fueron cumpliendo. Lo asocias con cosas que ya sucedieron. Ya sucedieron, por lo tanto, los detalles que faltan, es lo que falta que se complete. Pero estamos ahí, estamos ahí. ¿Oramos? Oh Señor, gracias por ese momento. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque has obrado a través de toda esta historia, Señor. Y tú, como siempre, el Rey soberano sobre todas las cosas, tienes control de todo, Señor. Y todo se lleva adelante según tu palabra y tu propósito. Porque tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Y aún todo lo que no se ha cumplido, Señor, se va a cumplir, Señor, porque eres Rey soberano y Dios sobre todos los gobiernos de este mundo. Y va a llegar el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará como Señor en toda la tierra. Y tu reino nunca, jamás perecerá ni será destruido. Gracias, Señor, por esa esperanza bendita, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el Rey de toda la tierra, Padre. Gracias por mis hermanos aquí, gracias por poder ahondar en tu palabra, Señor, y saber que es verdad, Señor, y de la sabiduría que tú les das a tus siervos, Señor, para poder hablar sobre ella y para poder enseñar, porque es revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias por tu presencia en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.